Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Ese saludo maravilloso con la paz de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes donde se encuentran en esta maravillosa noche. Una noche de miércoles donde nos unimos nuevamente a adorar, a alabar al Señor Jesucristo y también para escuchar su hermosa palabra. Que Dios traiga esas ricas bendiciones en esta maravillosa noche. Pastora, Dios la continúe bendiciendo. Amén, pastor, iglesia, bendiciones en esta noche. Qué rico volver a encontrarnos por estos medios y vamos a orar en esta noche y vamos a declarar el poder y la presencia de nuestro Dios en nosotros. Así que le invito a que disponga su corazón y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche venimos una vez más, papito lindo de la gloria, con nuestro corazón abierto y dispuesto para ti, mi Señor, para que tú obres en nosotros, para que tu presencia maravillosa sea manifiesta en nosotros, mi bendito Dios. Venimos agradecidos en esta noche, precioso Dios, porque has sido maravilloso para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tus grandes misericordias, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, mi Señor. Te adoramos, te exaltamos, te damos toda gloria, honra y alabanza, mi Señor. Y también en esta noche, mi precioso Padre, queremos pedirte que tu bello Espíritu Santo fluya en este lugar y fluya en cada uno de los hogares donde se está escuchando esta maravillosa palabra, Señor. Que los cielos sean abiertos, que la presencia del Espíritu de Dios descienda sobre cada casa, Señor, sobre cada persona, llenando, Señor, bendito Dios, con tu sabiduría cada vida, mi Dios de los cielos. Padre, porque nosotros dependemos de ti, mi Señor. Queremos pedirte que en esta noche corran dentro de nosotros y salpiquen esos ríos de agua viva, esos ríos que salpican para vida eterna en nosotros, Señor. Así se haga en cada uno de tus hijos en esta noche, Señor. La unción poderosa del Espíritu Santo, esa unción, Señor, sanadora, esa unción, Señor, libertadora, esté con cada uno de nosotros, mi Dios de los cielos. Gracias, Padre, por darnos a tu Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesucristo, por ser tan maravilloso con nosotros, mi Dios de los cielos. Te pedimos en esta noche que tú nos hables, Señor, que hables a lo profundo de nuestro corazón, que hables a nuestro interior, mi Señor. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón para que sea esa tierra, Señor, abonada, donde tu palabra caiga y dé fruto al 100%, mi Señor amado de la gloria. Queremos que tu palabra, Señor amado de la gloria, levante cada vida, restaure cada vida, mi Señor, porque tu palabra es la que hace todo, mi Dios de los cielos. Por eso te pedimos en esta noche, háblanos, Señor, fortalécenos, precioso Dios, como tus hijos que somos, Señor, que dependemos de ti, mi Señor, en esta noche, precioso Dios. Gracias, gracias, gracias por ser nuestro Señor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Padre, por permitirnos hablar de tu palabra y por permitirnos conocer tu hermosa palabra, mi Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición tan maravillosa es la que el Señor Jesús nos regala a cada uno de nosotros, y por eso vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y qué hermoso es poder en esta hora escuchar la palabra de Dios que Dios trae para cada uno de nosotros. Allí el libro del sacerdote Santiago, vamos en el capítulo número 1, acompáñanos a leer este versículo número 19 para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Gloria a Dios. El sacerdote Santiago nos trae una palabra. Este verso es muy importante para cada uno de nosotros, y Dios quiere que cada uno de nosotros nos quiere evitar muchos problemas, muchas dificultades en nuestra vida, y por eso en esta noche es importante que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón para que la palabra caiga en esa buena tierra, para que la palabra haga germinar en cada uno de nosotros esos frutos maravillosos por lo cual fue enviada la palabra. Y el sacerdote Santiago empieza hablando
por esto, o sea que venía hablando de algo importante para hablarnos de algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y nos venía hablando claramente la palabra del Señor en ese capítulo número 1, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin ningún reproche. Podemos pedirle a Dios que esa sabiduría gloriosa que necesitamos en nuestra vida para afrontar cada una de nuestras circunstancias, la pedimos a Él y Él nos la da sin ningún reproche. Y esta palabra que nos trae en esta hora es una palabra de sabiduría del cielo que trae a favor de cada uno de nosotros para evitar inmensidad de problemas y para que nosotros podamos ser esos verdaderos testimonios de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Somos esos instrumentos maravillosos para mostrar la paz del Señor, para mostrar el amor de Dios, para mostrar la sabiduría gloriosa del que hizo el reino de los cielos y la tierra, y sabemos que nosotros somos instrumentos de Él aquí en esta maravillosa tierra. Dice también a mis amados hermanos, todo hombre, o sea, está hablando, cuando habla de hombre aquí en términos generales, está hablando de la iglesia, tanto hombres y como mujeres. Esta carta viene para que cada uno de nosotros podamos levantarnos a hacer lo que Dios quiere hacer a favor de nuestras vidas. Él viene hablando también sobre la tentación, ¿no? Que la tentación no viene de Dios, sino que la tentación viene de lo que el hombre tiene, dice, lo que el hombre tiene las concupiscencias en su corazón y es seducido, y por lo cual sale a relucir esto, y el hombre termina ejecutando lo que se llama la tentación. La tentación no viene de Dios, y por eso Él nos va a advertir para evitar muchos problemas también en esta noche, en lo que nos habla aquí en este verso 19. Él nos dice sea pronto para oír. Algo importante para nosotros la iglesia, y siempre en todo lo que nosotros emprendamos a hacer, es importantísimo saber que debemos ser hombres, instrumentos de Dios, y estar pendientes para oír lo que Dios nos dice. Acordémonos que uno de los grandes errores del rey Saúl fue que lo que él oyó no lo llevó al corazón, no tuvo presente lo que el profeta le estaba diciendo que Dios le estaba mandando a hacer, y al no tener cuidado con lo que oía, descuidó lo que la palabra le ordenó y terminó siendo desechado del reinado a causa de no prestar atención a lo que Dios nos está hablando. Por eso Dios, lo que nos habla Dios, tenemos que tener atención. Lo que Dios nos manda hacer, tenemos que tener esa atención puesta para que Dios sea formando en cada uno de nosotros esos instrumentos gloriosos de victoria. Por eso dice, sea pronto para oír y tardo para hablar. Es decir, debemos escuchar más de lo que hablamos. De hecho, en la forma física en nuestra cabeza podemos encontrar que tenemos 2 oídos y una sola boca. O sea, debemos oír más de lo que debemos hablar. Y eso es lo que nos recomienda el apóstol, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sea pronto para oír y tardo para hablar, y tardo para airarse. De aquí vamos a desprender importantes palabras o cosas que nos pasan constantemente en nuestra vida, y que Dios quiere evitar muchos problemas en nosotros. Y el evitar muchos problemas en nosotros, entonces, es importante para que nosotros dobleguemos nuestro corazón y empecemos a hacer que la palabra maravillosa de Dios pues empiece a germinar y llevar ese fruto glorioso de lo que Él tenga. A pesar de todas las cosas que están pasando en nuestra vida, Dios siempre nos quiere tener alegres, nos quiere tener bendecidos, y para eso Él nos trae la palabra para levantarnos. Lo primero que Dios nos va a enseñar es que muchos de nosotros todos los días en nuestra vida pues pasamos por dificultades, pasamos por problemas, y lo primero que Dios nos hace es que en medio de los problemas, las dificultades, muchas personas se airan, empiezan a colocarse de mal genio, y esa ira hace que cometan mucho más errores, dañan lo poco que habían hecho, y la presión a causa de ejercer algo pues hacen que se airen más, y esta ira lo lleva a tener grandes dificultades en la vida de ellos. Por eso lo primero que vamos a ver en esta noche es en los momentos de ira guarde silencio. Es importantísimo que en los momentos de ira es mejor que guardemos silencio. No es pecado airarse, el pecado es manifestar esa ira, llevar esa ira al corazón. Y cuando la persona muchas veces no la manifiesta, pero la deja en el corazón y está airado y empieza a hacer mala cara con las personas, empieza a amargarse ella misma, entonces es algo que la persona va a recibir un daño en su propia vida.
Por eso lo primero que debemos hacer, de acuerdo a la palabra, por eso termina diciendo tardos para airarse. Y una de las cosas importantísimas que Dios quiere evitar muchos problemas físicos de nuestra vida es evitando que nosotros nos airemos. De otra manera, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, nos está hablando, dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, se puede airar, pero no peque. Pero si se aira, es mejor que tampoco lo lleve, porque dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, porque la persona a veces puede quedar con esa ira y esa ira va a causar daño a su propio interior. Y ese interior va a dejar que la persona se va a acostar. Lo que dice el apóstol es, antes de acostarnos, entreguemos todas las cargas al Señor, hagamos la paz con lo que tenemos que hacer para tener esa tranquilidad. Porque cuando la persona se acuesta con ira, normalmente lo que puede ocurrir es que la persona empieza a pensar en el problema, si yo hice, si no hiciera, y empieza a pensar en todo y dar vuelta, y empiezas a amargarse, se desvela y todo pensando en ese problema de ira. Por eso lo primero que nos dice la palabra de Dios en esta hora es que no es pecado airarse, pero tampoco debemos llevarlo a nuestro corazón, tampoco debemos maquinar en esa ira. Sí, un momento de ira se puede tener, pero en ese momento de ira es mejor guardar silencio. Lo que la palabra nos dice, por eso dice tardos para airarse, es decir, si una persona se va a airar, lo más que se pueda demorar es mejor callar. Y cuando callamos, pues vamos a evitar inmensidad de problemas en nuestra vida cuando evitamos la ira. Claro que sí, por eso la palabra del Señor dice que nosotros debemos desechar la ira y el enojo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros permitimos la ira o permitimos el enojo, lo que estamos haciéndonos daños a nosotros mismos como seres humanos, porque el enemigo utiliza esas emociones en nuestra vida para destruir, para dañarnos, para causar resentimientos, odio, porque cuando viene una ira y viene un enojo, resulta que nosotros a veces no medimos las consecuencias, pastor, y entonces abrimos nuestra boca y sale como si fuera un fuego así bien tremendo, y con esas palabras herimos, lastimamos, dañamos a otras personas y atamos con muchas de esas palabras a las personas. Y es por eso que tenemos que tener cuidado qué habla nuestra vida, qué habla nuestra boca cuando estamos airados, cuando de pronto sentimos rabia en nuestro corazón, porque de hecho todos en algún momento nos hemos airado, nos hemos enojado, porque pues es, digamos que en cierta forma, normal de los seres humanos. El problema es cómo nosotros realmente reaccionamos ante esa situación que estamos sintiendo. O sea, nosotros no podemos dejar, aquí lo hemos dicho muchas veces, no podemos dejarnos gobernar por las emociones, porque si dejamos que esa emoción nos gobierne, pues definitivamente vamos a hacer daño terriblemente. Entonces tenemos que controlar nuestras emociones. Cuando te venga la ira, cuando te venga el enojo con el esposo, con los hijos, con la familia, sí es mejor quédate callado, es verdad. Sé que nos cuesta muchas veces a los seres humanos hacer eso, pero muchas veces es mejor quedarnos callados y pensar lo que vamos a decir, porque si no después, si no pensamos para hablar, después nos vamos a arrepentir de lo que decimos. Entonces la ira es algo que nosotros debemos controlar, la ira es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado y saberla controlar para no herir a los demás, para no causar dolor a las demás personas, sobre todo porque a veces con tanta situación que se da a veces en nuestras propias casas, eso se da generalmente en la familia, pastor. Entonces con facilidad salen muchas palabras que después van a herir y dañar, y resultan las divisiones en las familias, y resulta que por esas iras y enojos entonces muchos llevan años sin hablarse con sus propias familias por esa situación. Por eso lo más importante es tener control sobre nuestras emociones, saber qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que vamos a decir, pensar en un momento, pararnos y pensar qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a reaccionar, pastor. Amén. Lo primero entonces que nos habla de la prudencia, de lo que nos habla la palabra del Señor hoy, que cada uno de nosotros debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Y una de las consecuencias a través de la presión, cuando la persona se aira, lo primero que nos está diciendo, si es propenso a airarse, es mejor guardar silencio. Y el guardar silencio le permite que no se equivoque, le permite que no peque. Por eso la palabra, de otra manera, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia allí en Éfeso que deben, si hay ira, no pequen.
Y si se tiene la ira y no pecó, pero también quedó en la mente, entonces dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, podemos entregar esas cargas antes al Señor para que tengamos paz en nuestra vida. También lo segundo que nos va a hablar la palabra del Señor en eso de ser prontos para oír y tardos para hablar, es que es importantísimo las personas que se someten a presión. Cuando se someten a presión y la persona no puede hablar sin gritar, entonces es mejor guardar silencio. Porque hay muchas personas que para cualquier circunstancia de presión les fascina es gritar, levantar la voz y empiezan las contiendas. Es porque la persona quizás es algo tan sencillo, pero al levantar la voz ya está provocando. Al levantar la voz estamos equivocándonos en nuestra vida. Muchos de nosotros cometemos ese error de levantar la voz cuando estemos reclamando quizás algo o declarando algo que es justo o que nos parece justo, pero la otra persona también nos está declarando algo y nosotros que queremos es gritar. Y cuando se grita, pues normalmente para evitar cualquier circunstancia bajo esa presión de adversidad, de problemas, pues lo mejor es guardar silencio. Nos está diciendo que nosotros debemos ser tardos para hablar y prontos para oír. Es decir, en la ira debemos ser tardos, pero también si la persona grita cuando va a hablar por cualquier cosa, entonces lo mejor es guarde silencio. Y al guardar silencio ya va a calmarse un poco y puede empezar a hablar correctamente hacia las personas. Podemos encontrar que a veces en muchas personas, cuando nosotros estamos clamando algo o queriendo hacer algo para el Señor, muchas veces a otras personas no les gusta. Pero al no gustarles no significa que nosotros dejemos de hacer las cosas para Dios. Nosotros debemos hacer las cosas para Dios y especialmente intentar en lo máximo no ofender a los demás. Pero la Biblia nos muestra que por encima de todas las cosas está Dios, y a Dios es que tenemos que honrarlo y glorificarlo. Acuérdense cuando el ciego Bartimeo, él se acerca, escucha que va un ruido y pregunta ¿quién pasa por ahí o qué? ¿Por qué es este ruido? Y le dicen es Jesús de Nazaret, el Nazareno. Y cuando le dicen Jesús Nazareno, él grita, Jesús, hijo de David, tenga misericordia de mí. La gente se ofendía porque él estaba gritando esto y la gente lo intenta callar, pero él no empieza a gritar contra la gente. Él aumenta con más fervor en su corazón, pero hablar a Jesús y no a la gente. Él no respondió por nada a la gente. Él fue a hablar directamente hacia Jesús y dice que gritó más fuertemente, Jesús, hijo de David, tenga misericordia de mí. Jesús, al que escucha y ve la vehemencia, que a pesar de que lo mandaron callar, él insistió fue en no pelear con la gente, sino hablar directamente con Jesús. Y cuando va a hablar directamente con Jesús, Jesús le dice qué quiere que haga cuando se acerca. Y él dice, Señor, que reciba la vista. Y él recibe la vista a causa de esa fe. No empezó, él sí estaba gritando, pero a Jesús, la gente empezó a que se callara, pero él siguió en su objetivo, que era Jesús. No era la gente. Él no tenía contienda con la gente. Por eso es importante saber que si la contienda es con las personas, pues lo mejor es, si la persona no puede hablar en medio de la presión, sino grita, entonces es mejor guardar silencio. Eso nos va a evitar muchos problemas en nuestra vida y eso es importantísimo. Hay gente que es muy su pensamiento, sus palabras van de acuerdo a las circunstancias y van a hacer un aporte muy importante en lo que está pasando, pero en el momento de hablar lo grita, entonces distorsiona lo que se quiere dar a saber. La persona tiene la razón, la persona tiene todas las cosas para hacer, pero a causa de gritar, a causa de manifestar equivocadamente, pues las otras personas como que se cierran a esto y no permiten que reciban la enseñanza correcta o la relación de lo que él está hablando, para aceptar lo que ellos necesitan o quiere hacerse dar a entender. Por eso es importantísimo entonces, si la persona en bajo presión, en vez de hablar grita, es mejor guardar silencio. Eso es importantísimo, nos va a evitar muchos problemas en nuestra vida. También es importante guardar silencio cuando no estemos seguros de las cosas que están pasando. A veces no estamos seguros de que alguien está hablando algo y empezamos a aportar cosas si no estamos seguros de cuál es la conversación o el tema. Por eso es mejor guardar silencio cuando no estamos seguros de lo que está pasando. A veces están comentando algo y uno escuchó algunas informaciones pequeñas de algunas personas y esa
informaciones pequeñas ya lo llevan para uno tomar alguna alternativa y empieza a hablar y empieza a aportar cosas en las cuales aprendimos o escuchamos cosas a medias y estamos declarando las cosas equivocadamente. Por eso, cuando no tenemos todo claro, es mejor guardar silencio mientras las cosas se aclaran correctamente. Es importantísimo, amada iglesia y pastora, que en medio de las cosas, cuando no sabemos bien las cosas y nos enteramos a media de las cosas, es mejor pedir aclaración, pedir corrección. Por eso es importante saber cómo en la palabra de Dios constantemente cuando se quiere hacer algo, Dios nos explica correctamente las cosas a nosotros. Dios nos habla y nos dice que debemos tener claro las cosas en nuestra vida. Por eso Dios una y otra vez las promesas las repite. Dios muchas veces vuelven y repiten las cosas para que nosotros tengamos presente lo que Él quiere hacer a favor de nuestra vida, pastora. Claro que sí, pastor, y es que yo creo que algo que desea el Señor que nosotros aprendamos a tener se llama carácter, iglesia. El problema de las situaciones que nosotros pasamos y vivimos, por lo que hablamos, por lo que decimos, por lo que actuamos muchas veces, es porque a veces nos falta carácter. A veces la gente quiere demasiada unción y la unción es buena, pero hay gente que tiene unción pero sin carácter. Yo creo que Dios prefiere el carácter en cada uno de nosotros porque es la manera como nosotros realmente nos comportamos, dijo usted, pastor, bajo presión. Porque es que todos, cuando todo está súper bien, pues somos chéveres, ¿no? Pero cuando estamos bajo presión, la situación cambia. Y ahí, en el momento que estamos bajo presión, es donde nosotros tenemos que mantener por eso tenemos que tener carácter, porque tenemos que mantener el control de quién realmente nosotros somos. Porque muchas veces la persona, pastor, se ve como tan humilde, tan tierna, la ovejita, mejor dicho, la que no rompe un plato, pero llega un momento que la ponen bajo presión y, mejor dicho, sacó las uñas, como dicen, y entonces ya no era una ovejita, sino era como un lobo, y entonces atacó con palabras, con cosas, con actos. ¿Por qué? Porque se dejó llevar bajo la presión. Por eso nosotros tenemos que tener esto que hablábamos, y es carácter, para saber nosotros comportarnos en cada momento, en la mejor, en la peor circunstancia. Nosotros tenemos que comportarnos muy bien, como sabemos hacerlo. Pero aquel que se comporta depende de dónde esté o con quién esté, y después se comporta diferente, porque realmente no tiene carácter. O sea, nosotros tenemos que aprender a tener ese carácter, ese dominio propio en lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, como dice la palabra. Dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y eso es lo que pasa, porque muchas veces nos metemos en circunstancias difíciles, caemos en dificultades, es porque no tenemos dominio. ¿Dominio propio de qué? De nuestra lengua, muchas veces, porque la misma palabra dice en Santiago que el problema es de la lengua, porque los hombres y los seres humanos no pueden controlar la lengua, entonces van a soltar cada ratico palabras que de pronto no van a ser las correctas, y ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos. Por eso hablaba, pastor, de carácter, de que nosotros como hijos de Dios debemos tener carácter. ¿Cómo aprendemos a tener un buen carácter, a tener el carácter de Dios? Leyendo la palabra, siguiendo las enseñanzas de Jesús, lo que Él nos dijo, como Él nos dice que nosotros tenemos que comportarnos, pues así es que debemos hacerlo. Esa es la palabra exacta, siguiendo al Señor en sus enseñanzas, pastor. Aleluya. Dios siempre quiere evitar que nosotros pasemos por dificultades en nuestra vida, y por eso nos dice que cada uno de nosotros sea pronto para oír y tardo para hablar. Y en el tardo para hablar es los comportamientos bajo presión, cómo nos comportamos nosotros. Acuérdense que en la ira es mejor guardar silencio. En el momento que no sepamos bien las cosas, que no estemos enterados bien de lo que está pasando, es guardar silencio. También es importantísimo guardar silencio en los momentos cuando hay reuniones o hay
personas que están hablando cosas que no edifican. Cuando no hay edificación para el alma, es mejor guardar silencio. Nosotros no aportar esas cosas. De otra manera, el salmista nos empieza declarando que bienaventurado el varón que no estuvo en silla de escarnecedores. Entonces, por eso el silla de escarnecedores es aquellas personas que están en medio de reunión de muchas personas, empiezan a hablar de alguna persona, empiezan a hablar de algo y empiezan a aportar. Entonces ya inicia a tener esa conversación, y a tener esa conversación termina untándose o termina hablando de lo que están haciendo o calumniando a alguien. Por eso es mejor, cuando cosas que no edifican, es mejor guardar silencio. Y podemos encontrar que cuando José tiene el sueño, el segundo sueño, cuando José tiene el sueño de las estrellas y la luna y el sol cuando se inclinan a él, y sus hermanos se enojan tanto que van y le dicen a su padre le reclama a José, pero dice que él guardó silencio y eso meditaba en el corazón lo que él pasó, porque él no estaba seguro de lo que estaba pasando. Por eso él no siguió reprochando a José, no siguió hablándole nada a José, sino guardó eso en su corazón y meditaba en esas cosas de lo que estaba pasando con José. Eso nos enseña claramente que si no sabemos bien las cosas, lo mejor es guardar silencio, pedirle a Dios aclaración, pedirle a Dios que nos empiece a hablar o indagar correctamente las cosas. Si en algún momento sabemos una noticia, no sabemos algo a medias, no le añadamos, porque ahí quedamos mal. Añadimos muchas veces cosas y ahí quedamos nosotros como personas que inventamos. Por eso es importantísimo que cuando nos hablen algo, si los que nos hablen, pues verificar con 2 o 3 personas que sea verdad lo que esté pasando, para poder declarar esa parte que oí hasta ahí y no añada nada, porque es mejor guardar silencio para evitar comentarios, de decir que somos personas que inventamos o hablamos mucho. Por eso es importantísimo también es guardar silencio en eso. Guardar silencio también cuando no se conoce la historia, es importantísimo. Cuando no conocemos una historia correctamente, es mejor guardar silencio. Hay personas que escuchan una historia a medias y la cuentan a medias y le añaden cosas, entonces también estamos equivocando en nuestra vida. Por eso es importante, cuando no sabemos algo, es importante esperar, tener paciencia, no guardar silencio, no empezar a inventar cosas en una historia. Es importante guardar silencio hasta que conozcamos las cosas correctamente. Muchas veces quedamos mal por imprudentes. Por ejemplo, Elí fue una persona que cometió un error tan grande, sino que magnitud de lo que estaba pasando con Ana, pues no se ve lo mal que él trabajó en ese momento. Siendo un hombre de Dios, debía tener en ese temor de Dios, saber que había alguien que estaba quebrantada, o por lo menos tener la precaución de declarar las cosas. Pero lo primero que ve a Ana, se acerca: mujer, dice claramente él, dice: digiere su vino. O sea, pensó que estaba ebria. Dije: mujer, digiere su vino. Él pensó que como ella estaba llorando y clamando al Señor, pensó que estaba ebria en el altar de Dios. Y lo que pasa, dice: no, mi Señor, yo no soy ebria, lo que yo soy es quebrantada de corazón. Él cometió un gran error porque juzgó mal a la persona. Pensó que ella estaba en la casa del Señor, estaba borracha o ebria y estaba allí haciendo las cosas indebidas, pero no, lo que ella estaba era quebrantada de corazón. Ese error normalmente se comete porque es mejor guardar silencio. Pudo acercarse a decirle: mujer, ¿te puedo ayudar en algo? Y él ve cuando ella le responde, y le respondería y quedaría muy bien. Por eso es importante, muchas veces nosotros en las historias a veces participamos o nos metemos a comentar cosas que no sabemos claramente y cometemos errores, y al hablar cosas que no son reales y se crea la mentira. Por eso, bajo presión o bajo las circunstancias, la palabra nos está hablando que es importante que seamos prontos para oír y tardos para airarnos. También es importantísimo guardar silencio cuando no estemos seguros de las cosas que están pasando. Si una persona no está segura de algo, es mejor guardar silencio y preguntar correctamente las cosas. Hay personas que normalmente, cuando no saben algo, empiezan a hablar, hablen por aquí, hablan por allá, a ver cómo la sacan o a ver cómo sacan adelante la embarrada que empezaron a cometer. Y es muy sencillo acercarse a algo, ¿no? Qué pena, mire, yo no sé cómo se hace esto. O si tiene una opinión, mire, yo pienso que puede ser mejor de esta manera, y la persona lo va a tomar correctamente. Pero hay personas que entran en choque de unas con otras personas porque las personas no están seguras de algo y empiezan lo que la otra persona está haciendo, pensando que
ellos son mejores o que tienen mejor relación o mejores cosas en lo que están ejecutando, y por eso muchas veces hay enemistades por esas cosas. Por eso, si tengo razón en algo, es importante, si la otra persona está trabajando en esto, van con empeño, y yo tengo una facilidad de poder enseñar algo, lo puedo enseñar con amor, le puedo enseñar cómo no hacerlo quedar mal a la persona, porque muchas veces las personas están tan concentradas y tan emocionadas en lo que están haciendo, y la otra persona lo sabe hacer más fácil porque tiene el don y el talento y la habilidad que Dios le regaló, y es más fácil poderle enseñar correctamente, y porque a veces al enseñar equivocadamente, pues sabiendo que tiene la razón, pues puede ofender a la otra persona y pueden venir los conflictos. Por eso, guardar silencio cuando no estemos seguros de algo es importantísimo. Y es importante, cuando no estemos seguros de algo, es preguntar a las personas. No pasa nada preguntar algo. El no saber, el no conocer las cosas no es un pecado. Es importante es aclarar las cosas, es buscar que las personas nos digan qué es lo que está pasando en nuestra vida. Por eso es importantísimo para cada uno de nosotros que en medio de las circunstancias, cuando no estamos seguros de algo, es pedir ese consejo, pedir esa aclaración en nuestra vida. Un pasaje de esto nos acuerda la palabra del Señor cuando nuestro Señor Jesucristo escucha hablar a los discípulos, que ellos les dicen: Señor, aumentanos la fe. Y nuestro Señor Jesucristo les aclara claramente que si tuviera fe como un granito de mostaza, una de las semillas más pequeñitas que existe, eso es suficiente. Dice lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo: ustedes no tienen necesidad que les acrecente la fe, lo que pasa es que ustedes no están usando la fe que tienen. La fe, así sea pequeña, ya Dios nos colocó fe en cada uno de nosotros, debemos usarla. A veces pedimos cosas equivocadamente, pero también eso es importante, pensar bien qué es lo que vamos a pedir delante de las personas. Sí, claro, y algo que estábamos hablando casualmente es de la lengua, porque decía usted cuando inventamos cosas, cuando decimos cosas, por eso es mejor tener control de nuestra boca, porque la palabra del Señor dice que los chismes son como bocados suaves, y es verdad, porque siempre la gente tiende como a hablarle, como a buscar, como a esculcar, llamémoslo así, la lengua, a ver qué está diciendo, qué dice la persona. Y a veces la persona, para sentirse importante, inventa cosas o hace cualquier cosa, y es lo que no quiere el Señor. Quiere que nosotros tengamos controles de nuestra boca, que hablemos, como dice la palabra, todo lo que es bueno, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, que es lo que nosotros realmente debemos hablar, de acuerdo a lo que dice la palabra, porque nuestro vocabulario no es el de dañar, iglesia. Nuestro vocabulario es el que dice la palabra. Debemos usar la palabra que es nuestro vocabulario, no dañar, no inventar cosas, no decir cosas que a otros ofenden, sino guardar más bien silencio y esperar en el Señor, y que el Señor siga formando nuestras vidas, y que seamos nosotros dando buen testimonio donde quiera que vayamos. Seamos prudentes, iglesia, porque debemos aprender a ser prudentes en lo que hablamos y en lo que decimos, porque todo lo que hablamos o decimos de alguna manera nos va a marcar. Entonces tengamos cuidado lo que hablamos y decimos, iglesia. Aleluya. Por eso es importantísimo para nosotros como iglesia saber que el apóstol nos está enseñando a cada uno de nosotros, diciendo: sean prontos para oír y tardos para hablar. El tardos para hablar, entonces, nos ha enseñado la palabra muchas cosas que es mejor guardar silencio para evitar muchos problemas, muchos inconvenientes en la vida de las personas. Y también es importantísimo saber que es mejor guardar silencio en medio de los ambientes hostiles, en los ambientes difíciles, en esos ambientes donde hay conflictos grandes. Si no tenemos una voz de pacificación, si no tenemos una voz de ayudar a sanar las heridas, es mejor guardar silencio, porque a veces las personas, por querer ayudar, tiran para un lado o tiran para el otro, y cuando vienen esa sección de personas, y en ese momento cometen errores. Por eso, en lo más importante, si en medio de un conflicto grande, un conflicto donde hay hostilidad en medio de las personas, si no tengo palabras para conciliar, es mejor guardar silencio, porque lo mejor es guardar silencio cuando no se tiene ayuda hacia las demás personas. Es lo que nos habla la palabra. Por eso la palabra nos ha hablado en esta maravillosa noche que tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar. Vamos a orar para que Dios nos siga ayudando en este tema tan maravilloso, que nosotros lo apliquemos todos los días de nuestra vida. Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la bendición gloriosa que nos da de ser
prontos para oír y tardos para hablar. Ayúdanos a superar cada uno de estos obstáculos en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar en esta noche con la ofrenda, la primicia, el pacto que tengamos ahí en esa cajita de fe. Padre y maravilloso Dios, hoy colocamos nuestra fe también puesta en ti, con esa economía, Señor, para que seas tú trayendo esa bendición gloriosa, que tú dices que amas al dador alegre, lo damos con alegría y te pedimos, Señor Jesús, que seas tú trayendo esa bendición maravillosa de dar. Dice el que si damos, recibimos medida buena, apretada y remecida en nuestro regazo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Los esperamos el próximo domingo aquí a las 9 de la mañana en Casa Roca y Restauración. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia. Si te hechura hoy de tus manos la luz que brilla entre nosotros. Jesús, la luz que alumbra las naciones. Jesús, eres el sol.